Hola Rosalba, gracias por estar acá y contar la historia a todos los que nos están viendo. ¿Me puedes contar un poco sobre de dónde eres, cómo fue tu niñez? Sí, claro que sí, Karina. Muchas gracias por invitarme a tu canal. Yo soy de Lima, Perú. Vengo de una familia de 4 hermanos. Nosotros somos 4. Mi papá es de Ayacucho, mi mamá es de Huancavelica. Yo fui a un colegio nacional, el Pedagógico Nacional de Monterrico, un colegio de mujeres y un colegio experimental, que lo que hacían es que algunos años experimentaban con algunas técnicas. Por ejemplo, en el último año juntaron 3 cursos: cívica, historia y geografía, y no teníamos clases, simplemente nos dieron la currícula y ya dependía de cada uno ir a hacer investigación, y al final del año nos tomaba un examen, ¿no? Ahí descubrí que me gustaba mucho la investigación. Y también cuando era niña, mis papás tenían un negocio familiar, así que como parte de la familia y para apoyar también en la economía, yo era parte del negocio familiar, y desde muy pequeña, desde que tenía 8 o 9 años, los ayudaba como cajera, porque era un restaurante y también un salón de recepciones, y también a veces era DJ de las fiestas. Así que sí, desde muy pequeña mis papás me enseñaron el valor del trabajo, y siempre nos apoyamos mutuamente en todo eso, ¿no? Y también desde que tenía 7 años comencé a estudiar piano. Postulé, ingresé al Conservatorio Nacional de Música, así que estuve ahí durante 11 años, y la música me ayudó mucho en el tema de formar mi carácter y también en disciplina, porque en un mismo día tenía que ir al colegio, ayudar a mi familia en el negocio familiar, y al mismo tiempo también tenía que estar estudiando para la música, que era después de mis clases regulares del colegio. Así que sí, todo eso formó mi carácter. Y cuéntanos, Rosalba, ¿cómo así pasaste de estudiar música por 11 años a estudiar ingeniería? Es una muy buena pregunta, Karina. Y lo que sucede es que cuando estaba en cuarto de secundaria, mi hermano mayor, que nos llevamos más o menos como unos 15 años, italiano, él estaba ya terminando su maestría en diplomacia para ser diplomático, y necesitaba ayuda tipeando su tesis. Así que me inscribió en un curso de procesamiento de texto, de software de procesamiento de texto, para que yo también aprenda y le pueda ayudar, porque a mí me encantaba mucho tipear, porque como estudiaba piano se me hacía muy fácil escribir en la máquina de escribir y era muy rápido. Entonces ahora con las computadoras que ya estaban entrando, entonces también quería aprender cómo hacerlo. Y me encantó el curso de procesamiento de texto, y lo que más me gustó y lo que más me daba curiosidad era entender cómo es que habían creado ese programa, cómo yo podía automatizar el programa que ya estaba utilizando para hacerlo. O sea, en vez de escribir una carta, mandar 100 cartas sin invitaciones, y crear yo mi misma aplicación. Entonces ahí vi que eso, junto con mi pasión por las matemáticas, que siempre me gustó desde muy chica, vi que me estaba inclinando mucho a seguir una carrera en ingeniería, y en este caso ingeniería informática, y específicamente quería llevarlo en la Universidad Católica. Pero del otro lado tenía el piano, que ya estaba muchos años estudiando. La expectativa de mi familia era de que yo sea musicóloga o que sea pianista, por todos los años que ya había estudiado música. Pero bueno, en cuarto de media les dije, la verdad es que me apasiona demasiado la ingeniería y quiero dejar el piano para ahora dedicarme a prepararme para la universidad. Y bueno, sí fue chocante para mis papás al inicio, ¿no? Porque no lo esperaba. Pero al final ellos me apoyaron y me dijeron: si eso es lo que tú quieres, adelante. Y me apoyaron con todo lo que venía, ¿no? Después de eso, incluyendo la preparación, porque mi colegio es nacional. Entonces había una brecha de conocimiento bien grande entre lo que yo estudié en el colegio y entre lo que me pedían para poder postular en la universidad, para pasar el examen de admisión. Así que me preparé por meses en una academia para poder tener los conocimientos necesarios para poder postular e ingresar a la universidad. Y así fue como ingresé a la Universidad Católica para seguir ingeniería informática. Wow. A mí me parece chistoso porque es como que te rebelaste de la música para estudiar ingeniería y normalmente pasa al revés. Sí, normalmente pasa al revés. Pero bueno, creo que sí, tuve mucha suerte, porque mis padres siempre se preocuparon por ver
qué es lo que a mí me gustaba y apoyarme en eso, ¿no? Y vieron por muchos años que la música era lo que me apasionaba, así que ellos me estaban guiando por ese camino, pero cuando vieron que la ingeniería me apasionaba más, pues me guiaron también por ese camino. Y cuando mencionas que tus papás se esforzaron un montón para apoyarte a ser ingeniera, eso también involucró que se sacrificaran bastante para poder pagar la universidad, ¿verdad? Sí, así es, ellos se sacrificaron mucho para poder pagar la universidad y no solamente ellos, sino también mis hermanos. Eh, Ellos desde siempre han sido una inspiración para mí por todos los sacrificios que han hecho desde que tengo uso de razón. Mi papá viene de Ayacucho, su lengua materna es el quechua y vino a Lima para seguir sus estudios de secundaria, porque ya no habían más estudios en Ayacucho, del pueblo donde él vino. Y se sacrificó muchísimo porque tuvo que trabajar durante el día y estudiaba su secundaria en la nocturna, ¿no? En las noches, y ya luego estudió en la Universidad de San Marcos y estudió Derecho y también Educación. Y siempre al mismo tiempo que estudiaba también estaba trabajando para poder mantenerse y mantener a su familia, mi tía y mi abuelita. Ahí fue donde se conoció con mi mamá, que también estudió en San Marcos Derecho y Educación. Y mi papá siempre me enseñó y me inspiró a que si algo no existe o si con algo no estás de acuerdo, simplemente créalo, ¿no? Él luchó mucho como líder estudiantil en la San Marcos para obtener el pasaje universitario, que hasta ahora nosotros lo gozamos, y también la gratuidad de la enseñanza, porque antes las entidades públicas no eran totalmente gratuitas como lo son ahora. Y eso me inspiró muchísimo, ¿no? Desde pequeña. Y lo mismo mi mamá, que cuando decidimos poner el negocio familiar, que era de restaurantes y salón de recepciones, ella no tenía ninguna experiencia en eso. Luego de ya retirarse de directora de un colegio, ella asumió el liderazgo del negocio familiar y era la administradora del restaurante y del salón de recepciones, ¿no? Y ver que enfrentaba con tanta valentía y tanta responsabilidad y disciplina el hacerse cargo del negocio familiar, o sea, a mí siempre me inspiró muchísimo, ¿no? Y bueno, el sacrificio que no solamente mis padres, sino mi familia, mis hermanos hicieron fue de que cuando yo entré a la universidad, la católica, me pusieron en una escala bien alta, que era por arriba de las posibilidades que en ese momento teníamos. Así que mis papás decidieron vender el negocio familiar que habíamos tenido por muchos años para poder así solventar los gastos de la Universidad Católica. Eh, Ellos, la verdad que, o sea, nunca me hicieron sentir de que era un sacrificio para ellos, era lo que se tenía que hacer en ese momento. Y ahora yo en retrospectiva, cuando lo veo, o sea, sí veo que fue un sacrificio muy, muy grande, ¿no? Y se los agradezco por toda la vida, porque gracias a eso es que estoy ahora donde estoy. Y cuéntanos cómo fueron tus años en la Católica y tus primeros trabajos. Sí, fue un cambio bien grande, la verdad, porque como venía de un colegio de mujeres, entonces vine de estar en un salón lleno de mujeres a, como estudiaba ingeniería, llegué a salones donde habían muchos varones y también cuando formábamos equipos, ya en la carrera de ingeniería informática, generalmente, casi siempre, era yo la única mujer en el equipo, entonces yo pensaba que así era, ¿no? Porque como antes eran todas mujeres, de repente ahora es así, ¿no? Todos varones. Mi experiencia, algo que me acuerdo mucho de la universidad fue de que en una de las clases, una de mis profesoras mencionó Silicon Valley y las empresas de Silicon Valley. Entonces, ahí yo pregunté, ¿y qué es Silicon Valley? Y me dijeron, es ahí donde están las principales empresas de tecnología del mundo. Y entonces ahí dije, yo voy a trabajar algún día en Silicon Valley. Y escuchó mi compañero del costado y me dijo, sí, vas a trabajar ahí, ¿no? Como diciendo, no sé, quizás nunca. ¿Y cuántos años tenías? Ahí tenía 19 o 20 años más o menos. Wow. Sí, así que desde ahí fue que comenzó esa idea de trabajar en Silicon Valley. Y bueno, una vez que terminé la universidad, un poquito antes de terminar, comencé con mis prácticas preprofesionales en la misma dirección de informática de la Universidad Católica. Y también me quedé trabajando ahí un par de años mientras que estaba haciendo también mi tesis para titularme como ingeniera informática. Y luego de eso fui a trabajar a Novatronic, que es una empresa que crea software para entidades financieras y también para empresas de telecomunicaciones. Y fue una experiencia muy buena porque
entré como programadora, analista y en un par de años llegué a ser jefe de proyecto y estaba ya trabajando con mi equipo de 10 personas. Y me encantaba porque hicimos el sistema de recargas de Claro, prepago y pospago, y para mí era súper gratificante poder ver cuando mis amigos me decían, ay, espera un ratito, voy a recargar mis minutos, y yo decía, ay, ese es el sistema que yo creé. Entonces eso me daba muchísima satisfacción. ¿Y cómo así de tener un trabajo que te encantaba, decidiste dejar todo e irte a estudiar un doctorado a Estados Unidos? Sí, no fue un proceso fácil, fue bastante desafiante. Eh, Comenzó sobre todo porque yo veo que el Perú puede ser una potencia tecnológica y durante el tiempo que trabajé en desarrollar software vi que había una oportunidad muy grande de mejorar los procesos de software para hacerlos más eficientes y mejorar la calidad del software. Y quería hacer investigación en eso, cómo podemos mejorar la calidad del software cuando se le entregamos a los clientes. Busqué oportunidades de doctorado de investigación en Lima, no encontré muchas, entonces decidí buscar en el extranjero, busqué en Inglaterra, busqué también en Estados Unidos y me encantaron las currículas de Estados Unidos por los temas de ingeniería de software que se estaban tratando e investigación. Yo no tenía los recursos para poder estudiar y pagar una educación en Estados Unidos, así que vi qué oportunidades había y ahí encontré por medio de la investigación por internet que existía la posibilidad de cuando uno hace el doctorado, también puede recibir una pensión por medio de tu propio trabajo mientras que haces el doctorado. Entonces se llaman fellowships y es en la forma de que uno puede ser asistente de investigación mientras que hace el doctorado o puede ser también asistente de docencia dando clases, también corrigiendo exámenes. Así que de esa forma se llaman fellowships o assistantships. Entonces busqué las universidades que tenían una currícula que me interesaba y también daban esas posibilidades de financiamiento. Algo que sí fue muy desafiante en mi caso fue el inglés, porque tenía que pasar el TOEFL, el GRE, y bueno, en ese momento yo no tenía muchos conocimientos del idioma inglés porque venía de un colegio nacional y bueno, después mi conocimiento era básico y fue ahí que decidí de que, bueno, si eso es lo que tenía que hacer, entonces iba a estudiar para poder cerrar esa brecha en el inglés y luego proceder con mis aplicaciones. Y ahí fue que priorizaste tu futuro y decidiste dejar tu trabajo, ¿verdad? Sí, así fue, porque llegó el momento donde ya había terminado el inglés intermedio avanzado y tenía que prepararme de forma intensiva para dar el TOEFL y para dar el GRE. Entonces, para poder seguir, uno tiene que postular con un año de anticipación. Entonces, mi objetivo era el siguiente año ya estar estudiando mi doctorado. Entonces, en ese momento mi prioridad era por 6 meses estudiar inglés. Entonces yo tomé la decisión de que para mí era una prioridad estudiar el inglés en ese momento. Así que hablé con mi familia y les dije voy a renunciar a mi trabajo por 6 meses y ellos me dijeron está bien, si eso es lo que tú deseas, nosotros te vamos a apoyar. Me apoyaron y fui a la empresa y les dije por 6 años, no, por 6 meses no voy a trabajar y bueno, así fue, renuncié. Y por 6 meses, 3 meses estudié el TOEFL y 3 meses el GRE. Me metí en unas clases intensivas todos los días a las 7 de la mañana, entonces todos los días en la mañana estudiaba y luego me asignaron un cuarto y todo el día estudiaba para poder dar los exámenes, ¿no? Entonces ya cuando di los exámenes, postulé, justo me llamaron de la empresa y me dijeron, Rosalba, ya pasaron 6 meses, puedes regresar. Regresé a trabajar y ya, eso más o menos fue en octubre, noviembre, y ya en febrero, marzo, fue que recibí una notificación, un correo electrónico de la Universidad de California en Irvine, que una de las profesoras me decía, Rosalba, he revisado tu aplicación, me interesaría hablar contigo. Y ahí sí fue un poco complicado porque yo había estudiado el inglés mucho para escribirlo, pero no mucho para hablarlo. Entonces no tenía mucha fluidez. Pero bueno, decidí tomar la llamada, dije que es lo peor que puede pasar. Así que cuando tomé la llamada con ella le dije, vas a escuchar que mi inglés lo voy a hacer pausado y si yo no entiendo algo te voy a preguntar. Y ella me dijo, no te preocupes porque ese no va a ser un problema, nos importa mucho que escribas bien el inglés porque tienes que publicar durante el doctorado. Y así, si es que vienes acá, vas a mejorar mucho tu inglés hablado. Y le dije, está bien, pero también yo no tengo el dinero para poder cubrir un doctorado. Y me dijo, bueno, voy a ver qué puedo hacer sobre eso, te respondo en 2 semanas. Así que
En una semana me respondieron y recibí el correo. Hasta ahora me acuerdo, la primera página decía: felicitaciones, te hemos aceptado el doctorado, y estaba muy emocionada. Y cuando pasé a la siguiente hoja, decía de que me habían dado una beca completa para estudiar el doctorado. Así que fue ahí que decidí dejar toda mi vida en Lima, poner todo en 2 maletas y me vine para Estados Unidos. Te sacaste la tinca. Sí, me saqué la tinca. En esa época existía la lotería La Tinca, y la cantidad que ellos me estaban dando en ese momento era muy similar a la lotería La Tinca, así que yo les decía a mis familiares: me saqué la tinca, así que me voy a Estados Unidos. Cuéntanos un poco de tu experiencia en Estados Unidos en el doctorado. Sí, fue una experiencia bastante desafiante y no fue para nada fácil. Recuerdo que en mis primeras clases me dejaron a leer 2 libros en un fin de semana, y recuerdo que en una página por lo menos 20 palabras las tenía que buscar en el diccionario. Y, y sí fue bastante difícil al inicio, pero ya con el tiempo, y mis profesores también me apoyaron muchísimo, decían: no te preocupes, que sí es al principio, pero ya luego se va a hacer mucho más llevadero. Y lo otro fue complicado también, que ya en mi segundo y tercer año, como obtuve esta beca, tenía que ser el primer año asistente de investigación, el segundo año tenía que ser reader, que es corregir exámenes, y el tercer año tenía que enseñar, era asistente de docencia. Entonces tenía un salón de 100 estudiantes en pregrado y tenía que enseñar en inglés, y al mismo tiempo enseñar a mis 100 estudiantes, también dar el examen para pasar al siguiente nivel del doctorado, y también al mismo tiempo llevar mis clases y hacer mi investigación y seguir publicando. Sí, fue bastante intenso. Pero bueno, en ese momento yo la verdad veía solamente un camino, ¿no? Que era seguir para adelante, porque ese era mi objetivo. Ahora en retrospectiva veo que habían 2 caminos: uno tirar la toalla y otro seguir, pero en ese momento simplemente veía uno, ¿no? Que era adelante. ¿Y es cierto que has publicado 2 libros en inglés? Sí, la verdad no lo creería cuando estaba estudiando para el TOEFL o el GRE, que estaba sufriendo con el inglés, y luego, sí, ya al finalizar el doctorado con mi advisor vimos que había mucha oportunidad de crear una comunidad sobre el tema de investigación, que era cómo los desarrolladores de software buscan por código fuente en internet, cómo lo hacen, por qué, cuándo, cómo. Y decidimos editar un libro con la comunidad, y luego también escribí un libro basado en mi tesis. Así que sí, ahora tengo 2 libros. No lo podría creer, pero sí, ahora es verdad. Y cuéntanos acerca de tus primeras prácticas en el doctorado. Sí, mis prácticas preprofesionales antes de terminar el doctorado fue también desafiante conseguirlas. Acá es muy común hacer internships, que son como pasantías durante el verano. Entonces, mis primeros veranos yo quería trabajar para tener experiencia acá. Y lo complicado fue que iba a las ferias de trabajo, y cuando me entrevistaba con las empresas, me decían: o estás sobrecalificada, porque ya estaba haciendo el doctorado y había trabajado en Perú, ya tenía experiencia, y por otro lado me decían: no tienes experiencia en Estados Unidos, entonces no tenemos ninguna referencia, solamente en Perú. Entonces estaba como en el medio, y lo que yo hice fue, cuando me presentaba a las empresas y conversaba con ellos, les decía: y yo estoy dispuesta a que, sí, a ser programadora, a tomar cualquier internship que ustedes tengan en términos de programación, relacionados con mi carrera, y lo más importante es que me den la oportunidad, ¿no? Así me dieron la oportunidad para trabajar primero en Los Ángeles, el primer internship, y eso me ayudó muchísimo, porque ya el siguiente año postulé a un internship para IBM de investigación, IBM Research en Watson, y me admitieron para hacer el internship ahí. Esa fue mi primera experiencia trabajando en una empresa de Estados Unidos, y me encantó. Y dije: wow, si así es el internship, ¿cómo será si trabajo tiempo completo? Así que ahí nació mi idea de trabajar tiempo completo también acá después del doctorado. ¿Y cómo fue la graduación cuando obtuviste tu grado de doctora? Era algo que tú ya habías estado visualizando, ¿verdad? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque algo que a mí siempre, cuando tenía así algunos momentos de duda, o que se ponía muy difícil el doctorado, siempre yo decía: no, yo tengo que terminar mi doctorado. Y algo que yo hacía mucho era visualizar, y siempre ponía un video en YouTube de graduaciones cuando cantaban el himno,
y yo me veía ahí, entonces eso me motivaba a seguir y tener ya la graduación, finalmente lo que tanto había soñado por tantos años, porque me tomó 5 años terminar el doctorado y saber que mi familia iba a estar ahí, vinieron desde Perú mi mamá, mi tío, mis hermanos, así que eso fue un momento inolvidable. ¿Y cómo fue una vez que ya te graduaste, de ahí lograr tu sueño de trabajar en Silicon Valley? Sí, yo postulé a varias empresas y bueno, tenía varias ofertas, así que siempre estaba esa idea que tuve cuando tenía 19, 20 años de que yo quería trabajar en Silicon Valley. Y una de las ofertas era para trabajar en Intel, en Santa Clara, en los headquarters en Silicon Valley, así que dije, esta es mi oportunidad. Y además que era un trabajo muy parecido a mi tema de tesis, porque era para trabajar en calidad del software, manejando la calidad del software para Intel. Así que fue así como llegué a Silicon Valley. Y estuviste en Intel por 5 años y sé que te involucraste con diferentes causas, ¿verdad? Sí, estuve muy involucrada con la comunidad de latinos y también con la comunidad de mujeres en Intel. Y fue porque principalmente cuando yo estaba en la Universidad Católica y también cuando trabajaba en Novatrónica, siempre veía que yo era la única mujer en los equipos de trabajo y me di cuenta de que no tenía por qué ser así. Puede ser más equitativo y podemos tener más mujeres y muchos más latinos, porque no es muy usual acá a ver gente como nosotros en los equipos. Entonces, eso es algo que me apasiona muchísimo. Y me involucré con el grupo de mujeres de Intel y en Silicon Valley y llegué a ser la presidenta de las mujeres de Intel en Santa Clara. Y luego también me involucré con los latinos, también era líder de los latinos. Y conjuntamente con las dos organizaciones lideré muchas iniciativas para poder incentivar que más jóvenes, niños latinos sigan carreras en tecnología. Por ejemplo, vamos a las escuelas para enseñar a los niños, no solamente niños, sino también a los padres, porque en nuestra cultura es súper importante la influencia de la familia y para compartir con los padres y con los jóvenes también las posibilidades que hay en las carreras de tecnología. Y aparte de estas causas durante Intel, sé que también tuviste una iniciativa propia de unir a todos los peruanos en Silicon Valley. Sí, es verdad. Lo que pasó fue de que cuando veía a la comunidad latina junta, como que me daba tanta energía y también no encontraba muchos peruanos cuando teníamos las reuniones con los latinos. Entonces yo decía, deben haber más peruanos, no solamente los 3 o 4 que conozco. Entonces justo coincidió que iba a ir al consulado de San Francisco para renovar mi pasaporte, así que ahí dije, puedo preguntar, y pedí una cita con la cónsul Candy Chávez y me admitió y conversamos y me dice qué curioso porque justo hay 2 personas que me han preguntado lo mismo, ¿por qué no los junto y a ver qué podemos hacer? Y así fue como nos juntamos, otros 2 peruanos conmigo, la cónsul Candy Chávez, y fue que decidimos crear Perú ESBI, que es la red de peruanos profesionales trabajando en tecnología en Silicon Valley. Y comenzamos 3 personas ya hace 2 años y ahora en los meetups, en las reuniones que tenemos cada 3 meses, ya hemos llegado a ser hasta 70 personas y nos conocemos, ¿no? Entre todos y hacemos reuniones por 28 de julio, ya con las familias. Y también nos reunimos cada 3 meses para hablar sobre temas de tecnología y cómo podemos ayudar a nuestro país para incrementar la adopción de nuevas tecnologías. Y ya hemos hecho los meetups en empresas como Facebook, en Google, el siguiente va a ser también en Netflix. ¿Y es cierto que gracias a Perú ESBI conseguiste tu trabajo en Google? Sí, es cierto. Lo que pasa es de que uno de mis compañeros que trabajaba en Intel se fue para Google y era por medio de las reuniones de Perú ESBI que nos reuníamos cada 3 meses que lo veía. Y fue así de que compartíamos sobre las experiencias de nuestras empresas y fue así de que me comentó sobre algunos trabajos en Google y él me hizo una referencia. Existe este proceso de que cuando una persona que trabaja en Google puede hacer una referencia a un candidato, entonces ahí los recruiters ya se contactan con el candidato, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Él hizo la referencia y fue inmediato. Al día siguiente me llamaron y bueno, comenzó el proceso para postular a Google, que era uno de mis sueños. Y fue tu sueño desde hace varios años, ¿verdad? Sí, así es. Fue un sueño que comenzó
quizá cuando creé mi cuenta de Gmail, cuando todavía estaba en Perú y de ahí cuando llegué a Estados Unidos, muchos de los trabajos que hacíamos era usando Google Docs o Google Slides y me gustaba mucho la habilidad que tenía el software para poder generar la colaboración, lo mismo con Google Maps y ver que era software que te ayudaba en tus actividades diarias. Y recuerdo mucho que en la primera clase que tuve en el doctorado me pidieron que escriba un ensayo sobre ¿cómo te ves en 10 años? Y hace poco lo encontré por casualidad y justo había escrito que en 10 años yo iba a escribir un libro en inglés y bueno, ahora ya tengo dos, que en ese momento lo veía súper difícil y luego también que iba a estar trabajando en Google, ¿no? Que ha sido uno de mis sueños hace mucho tiempo. ¿Qué es TechSuyo y cómo nació? TechSuyo es Tech Suyo. Tech es por tecnología y Suyo es por los 4 suyos. Entonces nosotros creemos que la tecnología va a ser el 5º suyo. Por eso le llamamos TechSuyo. Como nació por iniciativa de varias organizaciones de peruanos aquí en Estados Unidos. Comenzamos con Perú es Vi, la organización que creamos acá los peruanos trabajando en tecnología en Silicon Valley y nos enteramos que teníamos también compañeros y compatriotas peruanos que estaban en Washington, D.C., que estaban trabajando en ciencia. Entonces, lo que decidimos fue unir fuerzas, nosotros trabajando acá en tecnología e innovación con nuestros compatriotas en Washington, D.C., que trabajan en ciencia, y para juntar la ciencia, tecnología e innovación. Y el principal objetivo de TechSuyo es acortar la brecha tecnológica que hay entre Estados Unidos y Perú, para poder hacer que las tecnologías se adopten de forma mucho más rápida, ¿no? Un ejemplo es las metodologías ágiles. Hace 13 años, cuando yo vine acá a estudiar, yo hacía mi investigación en metodologías ágiles, las empresas acá ya les estaban comenzando a adoptar y es una conversación que ahorita está pasando en Perú, ¿no? Ya han pasado 13 años. Entonces, nuestro objetivo es de que esa brecha no pase en 13 años, ¿no? Que se acorte y que se puedan utilizar las tecnologías mucho más rápidamente en Perú también, adaptado obviamente a la realidad nacional que nosotros tenemos. Y ha sido un éxito. Yo participé en la primera edición, pero cuéntanos más acerca de las ediciones y lo que viene. Sí, realmente ese fue otro sueño, porque inicialmente cuando planteamos la idea, ¿no? Vamos a hacer TechSuyo para unas 200 personas, nos decían, pero ¿alguna vez han organizado un evento tan grande? Y de ese tipo, decimos, no, pero si no lo hacemos, ¿cómo vamos a saber, no? Entonces, la primera edición que tú participaste fue en el TechSuyo que hicimos en Stanford, que fue un éxito total, tuvimos 200 personas. El siguiente año lo hicimos en MIT, que fue el año pasado, que también nos fue muy bien. Y algo que nosotros notamos en las primeras 2 ediciones, que tuvimos 200 personas y más o menos el 45-50% de las personas venía de Perú. Entonces dijimos, ¿por qué no lo hacemos en Perú? Así que este año por primera vez lo hicimos en Perú y fue un éxito total y sobrepasó nuestras expectativas. Nosotros esperábamos 200 personas para la edición corporativa que tuvimos y tuvimos alrededor de 300 personas. Y también tuvimos esta vez un TechSuyo académico donde tuvimos una conferencia para 700 estudiantes de colegio y también de los primeros de años de universidad para motivarlos a que estudien carreras en tecnología. Así que está teniendo un impacto muy, muy importante. Y bueno, el siguiente TechSuyo va a ser en septiembre acá en la Universidad de Berkeley, así que están todos invitados. Y finalmente, después de todo este camino, Rosalba, de salir de un colegio nacional, de revelarte a tus padres que querían que estudies música para poder estudiar ingeniería, de dejar tu trabajo para estudiar tu doctorado, de publicar 2 libros en inglés y de cuando ya estás en lo más alto, luchar por la diversidad y por unir a los peruanos. Una jornada increíble. ¿Qué es lo que tú le podrías decir a toda la gente que nos está viendo y que puede tener sueños similares y que quiere seguir tus pasos? Bueno, muchas gracias primero por darme la oportunidad de amplificar mi voz. Yo daría 3 mensajes principalmente. El primero es vencer el miedo. A veces el enemigo número 1 entre nuestros sueños, nuestros objetivos, y nosotros es nosotros mismos. Entonces, creérsela y saber de que sí lo podemos hacer. O sea, hemos estudiado, hemos trabajado, tenemos la preparación necesaria para poder hacerlo y así como tú, Karina, yo lo hemos hecho, también otros peruanos lo pueden hacer. Eso es súper importante. Recuerdo que hace poco di una charla en la Universidad de San Marcos y estaba conversando con un estudiante brillante y
y por lo que me contaba le interesaba mucho hacer un doctorado. Entonces le digo, oye, pero ¿por qué no postulas a hacer un doctorado en Estados Unidos? Y me decía, no, porque ¿y si no me aceptan? Y yo le digo, pero ¿y si te aceptan? Entonces inténtalo, ¿no? Y es eso, es perder el miedo, creérsela y saber de que sí, uno también lo puede hacer. Y si algo no existe, entonces créalo, ¿no? O sea, mandarse con todo lo que uno desea para poder llegar a sus objetivos. Y eso me lleva al segundo, porque mi segunda recomendación es identificar la pasión que uno tiene lo más pronto posible, ¿no? Dedicarle el tiempo para ver qué es lo que a uno le gusta hacer, qué cosa, a veces haces algo y el tiempo simplemente se te pasa, o sea, puedes estar horas, yo me acuerdo programando, y se me pasaba el día entero y es porque realmente lo disfrutas muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es eso que a ti te lleva a hacer cosas y a motivarte? Y lo importante también es, una vez que identificas tu pasión, trazar un camino, identificar cuál es tu objetivo a corto, mediano y largo plazo, ¿no? En 1 año, en 2 años, 3 años, ¿dónde quiero estar? Si quiero postular para una maestría o un doctorado, entonces ya en 1 año, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y también poner algunas metas pequeñas, ¿no? En el camino, para que uno también pueda ver que está progresando. Y me parece súper importante definir cuál es el camino y el objetivo, porque algo que también recomiendo es mucho visualizarse a uno ya cumpliendo su objetivo, ¿no? Porque eso también ayuda a uno a motivarse. Y lo tercero es esforzarse, trabajar muchísimo. A veces uno tiene que sacrificar mucho por tus prioridades, ¿no? Por ejemplo, el tomar la prioridad de uno mismo y, por ejemplo, dejar un trabajo estable por unos meses o por un tiempo para realmente dedicarse a estudiar o algo que te va a llevar a tu futura meta, ¿no? Y bueno, sí, esforzarse mucho, trabajar duro y ya una vez cuando se cumplen los objetivos, entonces celebrar porque se lo merecen. Muchísimas gracias, Rosalba, y a todos los que nos están viendo, espero que la historia de Rosalba los haya inspirado para que sigan sus metas, y si tienen algunas dudas, déjenla en los comentarios, y bueno, los veo en el próximo video. Chao. Chao, muchas gracias, Karina. Chao. ¿Y cómo así de tener un trabajo perdón, y estuviste en Intel por 5 años? En Intel